Una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Ocategui, el Ñura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Ante todo, un fraterno y cordial saludo a mi buen amigo Alan Peralta, a nuestros corresponsales y por supuesto a la audiencia que nos sigue día a día. Hay temas que a veces uno dice, ¿será correcto, será plausible escuchar, saber o estar pendiente de lo que está pasando, sobre todo sobre la crítica situación de los escolares en Venezuela? Pero también nos vamos a las escuelas rurales, sobre todo a las zonas binacionales. Estamos hablando de la población de Guarero, la población que va hacia Maicao, la primera población binacional que está muy pegada a la frontera colombo-venezolana, al igual que Manaure, Uribia, que es la capital indígena de Colombia, y por supuesto a las zonas circunvecinas de los resguardos indígenas del departamento de La Guajira. Es una grave crisis que hay sobre todo en Guarero, en la zona de Paraguachón, en las serranías que están muy cerca de la sabana binacional, es decir, la Guajira colombo-venezolana. Son cantidades de maestros que hoy día ya no están laborando en los planteles, tanto estatales, municipales o nacionales. Sencillamente no les alcanza económicamente sus pasajes y sobre todo tienen un problema que es peor, crítico: la distancia. Hay personas que viven en la ciudad de Maracaibo, otros viven en la ciudad del Moján, en el municipio Mara del estado Zulia, y son más de 90 kilómetros la distancia que hay desde el río Limón para el municipio Guajira venezolana. De ahí hay varios sectores donde podríamos hablar de Paraguaypoa, Sinamaica, Las Guardias, Caimare Chico, el balneario muy popular de todo el estado, donde lo conocen tanto muchos turistas, sobre todo de Colombia. Pero la situación es grave. El transporte, el precio de la gasolina. Aparte de eso, el salario no les alcanza absolutamente para nada, más los maestros del municipio Guajira, y no sabemos por qué su alcaldesa no ha logrado estipular algunos puntos, sobre todo de llevarles las tizas, pintarles los pizarrones, llevarles cuadernos, material didáctico, sobre todo para los estudiantes de 0 grado hasta el 5º grado. Mucho menos me imagino que no le podrán estar llevando material escolar a los de 6º grado. Para los estudiantes de secundaria, más difícil aún, porque los pocos autobuses o transportes colectivos, o mejor dicho, chirrincheras o transporte en camiones 350, los están llevando sencillamente entre 1 a 2 dólares diarios. Pasaje de ida, pasaje de vuelta. Fuera de eso, no hay repuesto. Alan, escucha bien esto, no hay repuesto por el alto costo para las tripas o caucho de las bicicletas. Muchas veces vemos con mucha burla o mucha caricatura de ver en diferentes puntos de ciudades limítrofes donde van entre 5 o 6 muchachos en una bicicleta. Pero eso es para ahorrarse económicamente esos dólares, porque no aceptan el bolívar. Quizás entre los municipios más cercanos, entre Manaure, Uribia y por supuesto Maicao, es diferente, porque en esa pequeña zona limítrofe, invisible, se aceptan los pesos colombianos. Pero muchas veces los padres de familia no están laborando, sencillamente porque el municipio Guajira solamente sobrevive o sobrevivía de la sal y por supuesto del contrabando, que por más de 80 años ha sido el tráfico a diario y no se ve de una manera mal, pero no les está dando resultado. Se espera pronto la reactivación económica de la frontera, por supuesto, para poder proseguir en el trabajo y sobre todo en el estudio. También la carencia del agua potable ha sido muy crítica en la zona. Estamos hablando de diferentes zonas del municipio Guajira venezolano, y sobre todo la carencia del servicio eléctrico. Su alcalde, esperemos que en algún momento defina, porque hasta el momento nunca le hemos visto en absoluto
dar una simple palabra a los medios de comunicación y decir esto no es así, esto es así o no es así, pero no define absolutamente nada para los párvulos, menos a los preadolescentes y mucho menos para la escuela secundaria. En el tema del municipio La Guajira, antiguo municipio Páez, sí habían escuelas que venían gente de diferentes partes y por supuesto hasta de Colombia a estudiar a Venezuela. Hoy día la gran mayoría de los que están en la zona limítrofe tienen que acceder obligatoriamente, cruzar la frontera para poder terminar los estudios tanto de primaria, secundaria y después ahí empezar a ver a dónde van a llegar, si a una escuela técnica o sencillamente a un tecnológico o a la universidad, que lo vemos muy difícil en estos puntos. Lo mismo que ha ocurrido aquí en Colombia, sobre todo en el departamento de La Guajira, donde la gran mayoría tiene que ir, por supuesto, a Río Hacha o un poquito más cerca, a Fonseca, a la Universidad de La Guajira, a donde, por cierto, también está el Instituto El Sena. Pero para el migrante venezolano es mucho más difícil por la carestía económica y la falta de trabajo en la zona binacional. Esto sigue trayéndole consecuencias tanto económicas y, por supuesto, la palabra esta, tiempo. ¿Por qué el tiempo? Sencillamente porque el pasaje, aparte de la carencia de transporte público, no los están llevando hacia ninguna parte. Lo mismo está ocurriendo en Puerto Santander. Familias completas de las zonas limítrofes que van de la Sierra de Perijá a los Montes de Oca tienen que pasar la frontera o los ríos, como está en este momento de tantas lluvias fuertes, torrenciales, no pueden pasar los ríos. Están perdiendo clase, cosa que no ocurre aquí en Colombia, pero en cambio en Venezuela sí tienen ese grave problema. Solamente en las capitales de la villa del Rosario de Perijá, en Machique, San José, es donde tienen actualmente permanencia los maestros. Pero muchas de las comunidades se quejan porque ellos lo dicen, no son maestros adecuados, no están enseñando bien a nuestros escolares. Pero ¿a dónde deben quejarse ellos sino a la zona educativa del estado Zulia en Venezuela? Lo mismo sigue ocurriendo y nos vamos un poquito más abajo. Llegamos al municipio Casigua. Casigua, el Cubo, que donde solamente tienen dos parroquias. Parroquia Casigua y la parroquia Barí. Ahí está peor la situación. Sencillamente porque tienen que ir o a Río Negro o sencillamente irse a la frontera, que les ha sido muy difícil. También allá hay varias escuelas que son municipales, otras estatales y por supuesto las pocas que están abiertas nacionales, donde hoy día su antigua burgomaestre no hizo absolutamente nada. Las escuelas están desvencijadas totalmente, sin pintura, sin puertas, sin techo, sin vigas. Están actualmente recibiendo clases debajo de matas o en un salón hasta más de 70 alumnos. Allá también sigue la situación por los sectores de Huacaipuro, Río 5 de Julio, que colinda con Colombia, antigua meseta que iba al camino real de la hacienda Hacha y Machete. Esto es difícil porque es un sector que tiene más de 600 hectáreas. Las distancias son increíbles. Conozco la zona. Y por lo que estoy pensando que se han caído varios puentes de la zona, los antiguos puentes militares que los llegamos a ver muchas personas después de la edad de los 45, 50, 60 años. Ya esos puentes no existen, sencillamente los han picado para venderlos como chatarra. Bueno, esto es parte más adelante. Seguimos avanzando, vamos al Catatumbo, al Escalante, zona binacional. No hay entrada para esa zona. Y para nadie es un secreto la real situación que hay con los insurgentes o el AMPA común que hay entre Venezuela y Colombia. Vacunas, le cobran hasta los escolares, eso es algo increíble. Pero el gobierno, ¿qué hace? ¿Dónde está el ministro de la Defensa, Padrino López, que habla de todo, tiene 700 galardones en el pecho, pero todavía no ha ido a la Primera Guerra? Lo máximo que habrá llegado es a jugar con muñequitos de guerra para poder hacer estrategia. Y seguimos más adelante hacia Cúcuta. La gran mayoría de los venezolanos hoy que están entre Lobatera, San Cristóbal, Rubio y por supuesto San Antonio están pasando a Cúcuta. Se van por donde sea, pero están estudiando. ¿Qué han hecho los padres? Que los padres han tenido que alquilar o buscar
en forma de arriendo algunas casas a los hijos de que están en secundaria y otros que han tenido la facilidad o la suerte de entrar a alguna universidad del norte de Santander. Alan, esto es preocupante. La fuga de cerebros se está cumpliendo en Venezuela año tras año. Muchos están yéndose ya definitivo por su condición intelectual y los están absorbiendo tanto en Chile, en Bolivia, en Argentina, en Ecuador y por supuesto aquí en Colombia. Muchos de los que están actualmente en Estados Unidos están pasando otra crisis, una crisis que más adelante la conversaremos y estaremos versando ese tema que es mucho más terrible, sobre todo para el connacional venezolano que no tiene un estrato o de intelectualidad que sea con un coeficiente para poder decir voy a trabajar a dar por ese país lo que no pude dar en Venezuela. Esto es una parte de lo que está pasando binacional en toda la frontera imaginaria entre Colombia y Venezuela. Ahora, me imagino por la información que tengo muy aparte sobre las escuelas que están en el Arauca Vibrador, San Fernando de Apure, el Orza, escuelas que están totalmente sumergidas. Aparte de los torrenciales aguaceros, tampoco tienen el acceso a la educación en el país. ¿Qué es lo que están haciendo? Muchos ya están viviendo dentro del suelo colombiano para darle una seguridad educacional a todos sus hijos. Esto no puede seguir. ¿Dónde está el ministro de Educación de Venezuela? Si habrá, esperemos que sí, un punto de encuentro entre los factores bilaterales próximamente. Esperemos que esto se toque. Bueno, Alan, audiencia, nos estamos despidiendo a esta hora. Carlos Uzcategui, el Ñura, la voz del Caribe para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos.